¿Qué tal? Saludos, espero que estéis bien. Decimotercera etapa, no, perdón, decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. En este caso, con un final apasionante. Sin lugar a dudas, ha sido un gran etapón el vivido en la jornada del día de hoy en la Vuelta Ciclista a España. En este caso, con final en el alto de la Farrapona, con ese puerto anterior también de primera categoría, en este caso con el puerto de San Lorenzo o el puerto de San Llaurenzu en asturiano, ¿no? Sin una duda, ha sido una etapa marcada, evidentemente, por la tercera ya victoria española y las tres a cargo del equipo Emirates, que sin lugar a dudas vamos a comentar su etapa, que más allá de que haya ganado, atención la cifra, el 50% de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. El 50. 7 de 14 posibles. Una auténtica barbaridad. El equipo Emirates, victoria número 80 de la temporada. Y pues como bien acabo de recordar, la mitad de las etapas que de momento se han disputado en la vuelta han sido han llegado pues con un corredor con el maillot del equipo UAE, ¿no? Sin lugar a dudas, pues sobre todo esta jornada ha sido sobre todo más vibrante si desde el inicio pues ya se ha visto la etapa en televisión de manera íntegra. Los 135 kilómetros enteros se ha visto por televisión y sin lugar a dudas ha sido un auténtico espectáculo. Bueno, vamos a empezar por el inicio. En este caso, pues en este centro, ¿no? Donde se ha producido sobre todo el inicio de la salida neutralizada del día de hoy, también por el control de firmas en la ciudad de Avilés. Y pues una vez ya con la salida lanzada, una vez pues ya se ha abandonado como tal pues el poblado de la ciudad de Avilés, pues ya ha empezado a ver esos primeros ataques, sobre todo en la jornada de hoy, ya desde el inicio, desde el principio, ya ha sido bastante entretenida por los ataques y sobre todo a ver cómo conformaba la fuga, ¿no? Habitualmente los que vemos pues la etapa entera, habitualmente pues no vemos, o bueno, más que la etapa entera, cuando la televisión enfoca desde la etapa ya iniciada, empezada, pues no se ve un poco esas disputas, ¿no? de entre equipos, pues ya para conformar dicha fuga, dicha escapada, pero evidentemente también hay ese interés, ¿no? Para sobre todo pues esas luchas nada más a comenzar a iniciar la etapa, ¿no? Más allá evidentemente de cuestiones de quién va a ganar la etapa, clasificación en general, etcétera, ¿no? Em, como digo, pues al principio parecía que solo había una fuga de tan siquiera un corredor, ¿no? Como es el caso del belga del Alpecin de Koenig, Jonas Ricard, ¿no? Al principio Ricard estaba solo, aunque también es cierto que ya desde el principio, pues ya el Bisma pues intentaba ser protagonista desde el primer momento de la etapa, donde pues había tirado sobre todo a Campenaerts, por parte del Q36 había tirado Xavier Miquel, Azparren, también del Cofidis Samitier, creo que del AG2R la Mondiale Strone Mite, ¿no? Que ha sido protagonista finalmente en la jornada del día de hoy y pues ha sido pues esos tira y aflojas al principio de la etapa, ¿no? Pues bueno, al final pues es cierto que ha costado bastante, no ha sido pues creo cuando ya han corrido unos 20-25 kilómetros cuando ya se ha conformado una fuga que hoy también ha sido bastante numerosa. Vamos a repasarla mientras os pongo pues la imagen creo que es del, no, perdón, es de la propia fuga, perdonadme, es esta misma fuga, ¿no? Donde hay los siguientes corredores. Son un total de 22.
concretamente son Bruno Merel, que otra vez pues ha sido el mejor clasificado de la general en la fuga, es decimoquinto a 12 minutos y 4 segundos respecto a Jonas Vingegaard, el líder de la general. Marc Soler, quien ha conseguido pues el triunfo del día de hoy. Gianmarco Garofoli, el corredor italiano del Soudal Quick Step, que ya lleva ya varias jornadas infiltrándose en la fuga y pues, al final ha vuelto a ser protagonista. También creo que un corredor del Soudal, el belga Mauri Van Sevenan, también ha intentado infiltrarse, creo que finalmente no ha sido así, está en un grupo perseguidor. Jefferson Cepeda, Vermaeke, evidentemente Sergio Samitier, el corredor aragonés del Cofidis, que ya después de la etapa de Cerler, ¿no? Que pues, lo recordamos, no había pues una peña de su pueblo, de su zona. Él es de Barbastro, un pueblo de la localidad, perdón, de la provincia de Huesca. Pues después de eso y sobre todo la etapa de Zaragoza, pues también ha sido bastante protagonista, ¿no? Y en este caso creo que es la tercera fuga donde se infiltra o se pone el corredor aragonés, ¿no? También evidentemente Víctor Campenars ya desde el inicio, luchando, buscando pues la fuga, siendo un poco la estrategia del equipo Emirates, ya poniendo pues en el caso de Visma pues ya un corredor ya dentro de la escapada pues para iniciar en el día de hoy, ¿no? También Andrea Baggioli del Lidl Trek. La verdad es que Lidl Trek no está teniendo suerte en los triunfos de etapa con los Julian Bernard, a Manuel Gebrezavier, el propio Baggioli, también evidentemente en etapas de sprint Mats Pedersen y en las más montañosas evidentemente Giulio Ciccone, ¿no? También ha estado presente, evidentemente, Strone Mite, Fausto Masnada, el corredor italiano del XDS Astana, Carlos Verona, Jane Hirt, el corredor del Israel Premier Tech, Pierre Terry, el corredor francés del Arkea B&B Hotels, James Shaw, Leo Viso. Realmente Leo Viso ya creo que lo vimos en la Vuelta a Burgos, que tenía cada vez un papel más protagonista dentro del AG2R la Mundial, el corredor jovencísimo que tiene mi edad, de 20 años, ¿no? Por lo tanto, sin lugar a dudas, yo creo que la progresión que está haciendo pues entra en esta nueva generación que estamos comentando, ¿no? Con los Morgado, con los Matthew Brennan, entre otros, Matthew Brennan que también estuvo presente en el Tour de Alemania, etcétera, ¿no? También Jesús Herrada, el corredor Cofidis, que al principio parecía que solo entraba uno, el del corredor Cofidis, al principio en la fuga, pero finalmente pues finalmente fueron dos, ¿no? Samitier y Jesús Herrada, ¿no? Jordan Laboz, el corredor francés también del AG2R en la Mondiale, Nico Dens, Smith del Intermarché, Michael Berg, que sin lugar a dudas, cuando ahora después comentamos los relevos que se ha producido en el pelotón, principalmente desde la subida del puerto de San Lorenzo, Tim Van Dijk, y esta es la fuga principal de los 22 corredores, ¿no? Al principio pues de la etapa pues se han visto que cada vez se distanciaban más de los corredores del pelotón, ¿no? Finalmente, como digo, Mats Pedersen no ha podido entrar. Es cierto que luego, en medio de esta conformación de la fuga, un dato pues que me parece bastante significante a comentar, es que el corredor belga del Visma Leasebike, Campenaerts, ha tenido, creo que una avería con su bicicleta habitual, de bicicleta de equipo del Visma, pero en esa situación de carrera no estaba su coche, perdón, el coche de su equipo, mejor dicho, y evidentemente el coche que más cerca tenía era el coche de la marca de bicicletas que dotaba de la organización, ¿no? Le proporcionaron una bicicleta una bicicleta yo creo que temporal para
evidentemente solucionar un poco para después, cuando llegase evidentemente el coche de su equipo, darle una bicicleta pues habitual, que es las que suele normalmente llevar los corredores del Bisma, pero no se sentía cómodo Campenaers principalmente por el tamaño, ¿no? El tamaño de la bicicleta, que parece una tontería al principio, ¿no? Pero es que claramente el tamaño era más grande que para el que normalmente le proporciona dicho corredor, ¿no? Campenaerts. Pero evidentemente no estaba cómodo con el pedaleo, ¿no? No estaba cómodo con el pedaleo, no progresaba bien. Creo que estaba entre medio Xavier Miquel Azparren, que está en el mismo grupo, pero um, finalmente quería progresar o volver, mejor dicho, volver a la fuga, pero finalmente pues ya el coche del Bisma ya llegó demasiado tarde como para incorporarse de nuevo en la situación de carrera y de nuevo ya en la fuga, ¿no? Ya cuando volvió evidentemente a subirse a la bici del Bisma Lisa Bike, pues evidentemente el pedaleo era radicalmente diferente, estaba rodando más rápido, pero es que cuando llevaba esa bicicleta temporal proporcionada por la organización, pues realmente le costábamos ver el Campenaerts habitual, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues yo creo que ha condicionado bastante su carrera y evidentemente pues no ha podido llegar a la fuga, y sus compañeros del Bisma, que estaba Van Barle, Jorgensen, aparte del propio Vingegaard, Ventulet también, el sprinter inglés, y pues finalmente evidentemente por la espera de sus compañeros del Bisma, sobre todo para ayudar a Jonas Vingegaard en situación de carrera, pues finalmente por parte de su equipo se decidió pues que finalmente Campenaerts, por cuestiones de tiempo y demás, pues de timings y por estrategia, pues tenía que retroceder desgraciadamente, y evidentemente no podía no podía regresar, ¿no? a la fuga. Más allá de eso, antes de San Lorenzo y al Parrona, ¿no? Pues se ha subido un puerto de tercera categoría, creo que un puerto corto de 5 kilómetros al 6% de pendiente de inclinación máxima, pero finalmente pues tampoco lo quiero comentar demasiado porque tampoco ha habido demasiada novedad, ¿no? Seguía progresando perfectamente, ¿no? En cambio, en el puerto de San Lorenzo, que os tengo aquí una imagen, aquí está la imagen de la fuga. Esta es la imagen de la fuga, pues, perdona, mejor me pongo aquí. Esta es la imagen de cómo se ha subido pues la fuga en el puerto de San Lorenzo. Aquí la organización ha tenido el detalle de ponerlo en asturiano, ¿no? En el puerto de San Llaurenzu. Pues sí ha habido novedad, y sobre todo el test, el termómetro para indicar cómo estaba el punto de la carrera después de subir el puerto de tercera. Era este puerto, sobre todo porque la bajada de este puerto es bastante rápida, creo que de unos 4 o 3 kilómetros. Por lo tanto, y evidentemente, si según en qué velocidad después se baja, que creo que se ha llegado a los 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuidado ahí, cuidado, que sin lugar a dudas es una velocidad pues a tener en cuenta. Es una bajada que se baja bastante rápido, y como es 4 kilómetros, y que prácticamente no hay llano, ya con la subida pues con el último puerto de primera categoría, pues evidentemente era un poco el termómetro, ¿no? Del estado de la situación, ¿no? Y efectivamente en la fuga, pues ha habido un ataque primero de James Shaw,
de Jim Shaw, del corredor británico del Education First, Easy Post, donde al principio pues yo creo que era un poco para probar, ¿no? En este caso, para probar piernas, en este caso, para el corredor británico, efectivamente es británico, de dicho equipo. Y sobre todo pues han empezado pues un poco a ver bastantes cortes en la fuga. Creo que se distanciaba Carlos Canal, también Jefferson Cepeda, también creo que Bruno Miguel está en otro grupo, y evidentemente creo que en los primeros grupos, los grupos principales, pues estaba ya Marc Soler ya preparado, ¿no? Con el ciclista noruego Straunemeter, ¿no? Por lo tanto, los dos ciclistas que conformaron, creo que la fuga después del descenso del puerto de San Lorenzo, pues sin lugar a dudas, pues ya empezaron, ¿no? Pues a destacar su terreno después del ataque de Jim Shaw, que al principio el ataque fue solitario, pero después ya pues recibió ya la compañía del corredor catalán de Vilanova i la Geltrú, del equipo Emirates, Marc Soler, y el noruego Straunemeter, ¿no? Creo que del pelotón, ahí en el pelotón empezaba a haber movimientos por parte del equipo Emirates. Y en esos movimientos, Yamachin en una entrevista antes de la salida lanzada que le hizo pues Jaume, en micrófonos de Jaume Palomar en televisión española, pues ya advirtió a, no sé si a los demás equipos, pero al menos a los espectadores que estábamos viendo la etapa, de que esta etapa podía haber movimientos, ¿no? Podía haber piezas clave que mover para el equipo Emirates, ¿no? Y efectivamente así ha sido. Pues Machín siempre pues en el que hace estas declaraciones pues va evidentemente efectivamente cumple, pues es sincero al 100%, y efectivamente pues hubo bastantes movimientos. ¿Qué movimientos había? Pues tenemos que hablar efectivamente primero, ya lo he avisado antes, de el corredor danés del equipo UAE, Mikkel Berg. Mikkel Berg, sin lugar a dudas, es cierto que ya retrocediendo ya en este puerto de San Lorenzo, pues ya estaba tirando del pelotón, pero la cara de esfuerzo, incluso ha habido un momento que se ha sacado la lengua, Mikkel Berg, el empeño, sin lugar a dudas, pues estaba tirando mucho. Luego después le ha seguido Ivo Oliveira, el corredor portugués del mismo equipo, ya digo, incluso Purito Rodríguez ha hecho, no sé si el comentario medio en broma o medio en serio, de que esto parecía una contrarreloj de equipos, ¿no? Evidentemente por la composición que tenían en línea, ¿no? En ruta, pues los diversos equipos, ¿no? Principalmente, yo creo que primero se tiene que destacar la etapa que ha hecho hoy el Emirates, sin lugar a dudas, y evidentemente el Visma, porque claro, es que quieren controlar la situación de carrera con el mayor rojo de la general, como es Jonas Vingegaard, y el Red Bull Bora, ¿no? El Red Bull Bora con los Pellizzari y Hindley, ¿no? Y también Nico Dens, que no se me olvide el corredor alemán Nico Dens, ¿no? También en el pelotón, sorprendentemente, había pues la noticia, no sé si sorprendente, porque al principio de la etapa Caja Rural Seguros RGA estaba pues tanteando un poco de a ver si actuamos o no. Vale, de momento no actuamos, pero finalmente sí. Finalmente intervinieron Abel Balderston, el mejor corredor español en la clasificación general, es 16º, y el corredor valenciano Jaume Guardeño, ¿no? Por lo tanto, pues es digno también sobre todo de reconocer la gran vuelta ciclista a España que está haciendo Caja Rural Seguros, sobre todo aparte de estos dos corredores, también con Joel Nicolau. Desgraciadamente Fernando Barceló ha tenido que abandonar en el día de hoy, así que una auténtica lástima, pero sin lugar a dudas la vuelta que se está pegando
un equipo como este, como es Pro Team, es decir, no 100% profesional, sin lugar a dudas, un meritazo por parte de Caja Rural. Y más allá de eso, pues también estaba, evidentemente, por parte del equipo Emirates, el líder de la montaña, Jay Baen, el corredor australiano, y cómo no, Juan Ayuso, quienes dudaban de si, pues con lo que está sucediendo, a ver si va a ayudar o no a Almeida, ¿no? Finalmente sí, finalmente llevamos ya unas jornadas que Juan Ayuso estaba apareciendo primero en los relevos, luego en la fuga, en los ataques. De hecho, tiene 2 victorias de etapa en la vuelta. La última en los corrales de Buelna frente a Javier Romo. Y sin lugar a dudas, pues hoy ha demostrado que tiene unas piernas, evidentemente, no para hacer la general. Esto pues es un, ya hablaremos el lunes. Tengo pendiente pues este vídeo de Ayuso, pero evidentemente, sin lugar a dudas, pues estaba. Yo creo que tenía las piernas como para ayudar en los relevos al equipo Emirates, que es lo que ha hecho en el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, pues ya digo, pues entre eso, entre lo que sucedía en la fuga y lo que sucedía en el pelotón, en la ascensión del puerto de San Lorenzo, decíamos que era el termómetro, pues el termómetro estaba caliente, caliente, caliente. Y el de verdad también, no solo el metafórico de la carrera, el de verdad también, porque había, incluso Jaume Palomar estaba indicando que en aquel momento era el momento que se alcanzaba la máxima temperatura en los corredores en lo que llevaban de Vuelta Ciclista a España, con un total de 34 grados Celsius, ¿no? Por lo tanto, con este escenario es que ha sido divertidísima, insisto, la etapa del día de hoy, ¿no? Con final alto de Parrapona, ¿no? Sin lugar a dudas, pues ya con el descenso de San Llaurenzu, pues se ha producido el ataque de Marc Soler y Straunemeter, ¿no? Creo que a mí me pilló que estaba haciendo unas cosas, aprovechando que en aquel momento estaba haciendo publicidad en la 1, estaban haciendo publicidad, y no me había enterado del todo bien del ataque de Straunemeter y de Johannes Straunemeter y de Marc Soler, ¿no? Que habían dejado ya la fuga, que ya era el grupo perseguidor, ¿no? Y pues me estaba sorprendiendo mucho, ¿no? Que tenía muy buenas piernas, ¿no? Marc Soler para hacer este movimiento, ¿no? Creo que la etapa del día de ayer en Langliru terminó reventado, y pues con el ataque después del puerto de San Lorenzo y antes de la ascensión del alto de Farrapona, sin lugar a dudas, pues evidentemente sorprendía bastante, ¿no? Pero sin lugar a dudas el atrevimiento ha sido brutal, por parte del corredor de Vilanova, la Geltrú, y además pues que tenía ese aliciente que hoy lo ha comentado en postetapa, ¿no? En declaraciones postetapa, pues que era el cumpleaños de su mujer, bueno, que desde aquí pues felicitaciones. Pues feliz cumpleaños, pues sin lugar a dudas, pues tenía pues esa motivación extra, ¿no? Y además, si a punto nada, a unos metros del inicio de la ascensión del puerto final de dicho puerto, que a ver si perdonad, que vaya, perdón, que vaya pues al recorrido de la Farrapona, perdonad, es que ya son tantas etapas, ya tantas de tantos recorridos, ya que uno pues se le olvida el alto de la Farrapona, que lo está diciendo bien, pues ya con el ascenso del alto de Farrapona, pues Marc Soler ya se había pues alejado, ¿no? Ya se había alejado, ya había dejado atrás a Straunemeter y el corredor noruego del AG2R La Mondiale, y sin lugar a dudas el espectáculo era descomunal, sin lugar a dudas, ¿no? A partir de ahí, pues Marx había la duda, pues ya con esas pendientes que incluso uno llegaba al 13-14%, por ciento, ¿no? Durísimas. E incluso pues el final, pese a no ser la pendiente máxima, era muy constante al 8%, pese a no ser la fase más dura de ascensión al puerto de la Farrapona. Sin lugar a dudas, pues
ha sido un auténtico espectáculo, lo que nos ha dado hoy Marc Soler. Teníamos esa duda de si pues con la progresión, la velocidad que iba pues el pelotón, pues iba a neutralizar a Marc Soler, pero finalmente no. Finalmente, Marc Soler ha tenido las piernas suficientes como para dar la tercera victoria española de esta Vuelta Ciclista a España, y las tres a cargo del equipo Emirates, dos por parte de Juan Ayuso y esta de Marc Soler. Más allá de esto, evidentemente es necesario, es preciso comentar lo que se estaba sucediendo mientras tanto en el pelotón, ¿no? Parecía que esos relevos que estábamos comentando, ¿no? Del equipo Emirates que iba a tirar o no, iba cediendo Jay Vine, incluso pues iba a volver a incorporar Jay Vine, iba pues liderando esos relevos Juan Ayuso, pero cuando parecía que iba a atacar Joao Almeida, finalmente y sorprendentemente aparecía Jay Henley y Giulio Pellizzari. También es cierto que Nico Denz ya estaba por ahí, el corredor alemán del Red Bull Bora Hansgrohe, y sin lugar a dudas, esa progresión, pues, principalmente de Pellizzari, ¿no? Que yo creo que después de la Vuelta Ciclista a España que se está pegando, bien, y sobre todo después del comentario que ha hecho pues Carlos de Andrés en la retransmisión de hoy, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Se merece ir como líder de filas, como el líder de la selección italiana de ciclismo para el Mundial de Ruanda, que ya comentaremos cuando toque, ¿no? Etapón y otro más, el maillot blanco del Bora Hansgrohe, como es Giulio Pellizzari. Ha ayudado al equipo muchísimo cuando el Bora pues no tenía esa necesidad pues de entrar en carrera, más allá evidentemente de las necesidades del maillot blanco, evidentemente, pero sin lugar a dudas pues ha echado más leña al fuego, más carburante al fuego, y sin lugar a dudas el espectáculo que nos han dado los corredores también del Bora Hansgrohe ha sido espectacular, mientras iban cediendo los demás. Cedía Eddie Dunbar, también estaba cediendo Félix Gall, también estaba cediendo nada más y nada menos que Tom Pidcock, el corredor británico del Q36.5, y sin lugar a dudas pues estaba apasionante, ¿no? Ya digo, estaban cediendo, y finalmente pues lideraba el pelotón Joao Almeida en los últimos 2 kilómetros de la etapa, y finalmente Vingegaard parecía que iba a atacar, ¿no? Iba a atacar, de hecho, al principio iba a rueda, y cuando parecía que Joao Almeida sería el segundo clasificado de la etapa del día de hoy, pues Jonas Vingegaard hace un ataque espectacular, ¿no? Pues sin lugar a dudas, pues yo me esperaba que por segunda etapa consecutiva, perdonad, por segunda etapa consecutiva, pues Jonas Vingegaard iba a quedar detrás del ciclista portugués, pero finalmente creo que le ha sumado, perdón, se ha alejado Vingegaard respecto a Joao Almeida dos segundos, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? Finalmente, esta ha sido la imagen, ¿no? La que tenéis aquí, la que pondré probablemente en la miniatura, y esta es la otra imagen. Sigue venciendo Jonas Vingegaard en la clasificación general, ¿no? Sin lugar a dudas, la Vuelta Ciclista a España que está haciendo el equipo Emirates es de 10, pese a no liderar la clasificación general. ¿Por qué? Porque está liderando en las demás clasificaciones, salvo creo que la del Sprinter, ¿no? La clasificación de la regularidad que la está liderando Pedersen, ¿no? Pero el mejor y mayor joven, ¿no? Pero mejor equipo y mejor escalador, mejor mejor corredor en el terreno de montaña es por parte, va a cargo del equipo Emirates, ¿no? Sin lugar a dudas, pues ha sido un gran etapón. Sin lugar a dudas, me lo he pasado súper bien. Media hora, casi media hora de vídeo hablando de la etapa, ¿eh? Por lo tanto, ya habéis visto el juego que ha dado, ¿eh?
sobre todo la salsa que hemos exprimido después de esta etapa, pues da para 2-3 zumos enteros, sin lugar a dudas, ¿no? Por lo tanto, pues sin lugar a dudas, ese líquido por ejemplo, del líquido de una naranja, ¿no? Que hemos exprimido en el día de hoy, ya hemos visto, da para mucho, ¿no? Una etapa que sin lugar a dudas, no sé si es la mejor de la vuelta, pero sin lugar a dudas, la que más espectáculo ha dado, sin lugar a dudas. Repasamos brevemente las clasificaciones y el perfil de la etapa del día de mañana, que es la última de esta segunda semana. Me aparto para que veáis los tiempos. Ahí vemos, ha finalizado Marc Soler como vencedor de la etapa, 39 segundos, Vingegaard y Almeida, y ya Henley, Gal, Richitelo también estaba, Sepp Kuss, Pidcock, Pickering, Torsten Traen, que estaba en el pelotón, ha aguantado finalmente el ritmo. Sin lugar a dudas, yo creo que este corredor, el noruego, tendrá ofertas en lo que queda de mercado. Vermaeke, que creo que ya ha sonado que se va a ir al equipo Emirates, por lo tanto buen fichaje también. Harold Tejada, Matteo Jorgensen, Grob Scharner también ha ayudado mucho en los relevos. Tulet, Stone Emited, y evidentemente tenemos que ir a la 19ª posición para encontrar a Balderston y Jaume Guardeño, ¿no? Y vamos ya en la clasificación general, donde el único cambio ha sido pues esos 2 segundos que tiene de ventaja Vingegaard respecto al segundo clasificado João Almeida. Por lo tanto, un poco de respiro, ¿no? Respecto al portugués, que hasta el día de ayer y continúa, está pisándole los talones a Vingegaard, ¿no? Y por lo tanto, pues es un pequeño balón de oxígeno para Vingegaard, ¿no? Que sigue líder de la vuelta, en este caso con 48 segundos respecto a Joao Almeida, 2.38 Tom Pidcock, pero está 28 segundos Henle y creo que 48, si no voy mal equivocado, Félix Gal, ¿no? Por lo tanto, hay dos luchas en la general. Una para quien gana la vuelta y otra para quien entra en el podio, ¿no? Para quien entra en esa medalla de bronce para, para entrar en el podio, valga la redundancia, en esta Vuelta Ciclista a España, ¿no? Sigue Pellizzari, sexto clasificado, el mejor italiano de la Vuelta Ciclista a España, Richitelo, Kuss, Torsten Traen, que sigue aferrándose en el top 10 de la general, y cierra Jorgensen, top 10, Harold Tejada, y la progresión, Abel Balderston, de creo que la 16ª posición hacia la 14ª. Por lo tanto, intenta sumar posiciones el corredor catalán del Caja Rural Seguros RGA, ¿no? Y ya brevemente, la etapa de mañana es de media montaña, no es tan fuerte como las últimas etapas que hemos visto, donde empezará en la localidad de Abeiga y finalizará en la etapa en la localidad de Monforte de Lemos. Aquí los puertos van a estar al principio, primero en el puerto de Agarganta y el Alto de Barbeitos, ¿no? El puerto de Agarganta de primera categoría y el Alto de Barbeitos de segunda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí estará, yo creo que será la clave será, mejor dicho, quién conformará la fuga, ¿no? O si dicha fuga será neutralizada, ¿no? Porque yo creo que aquí puede ser un terreno, ahora sí, insisto, para los sprinters con este final más o menos llano, pero evidentemente que pica con esos repechos. Por lo tanto, veremos, ¿no? Veremos qué sucede en el día de mañana, ¿no? Lo analizaremos aquí. Pocos más que añadir. Yo creo que solo con la etapa con la crónica que he hecho, que haya durado 29 minutos y medio, pues sin lugar a dudas dice mucho de lo que ha dado de dicha etapa, ¿no? Poca cosa más que añadir. Gracias por la confianza y por el seguimiento, y nos vemos en el próximo vídeo.